Quiero invitarlo a que podamos orar para que el Señor nos pueda hablar, para que podamos también abrir nuestros corazones y estar dispuestos para recibir lo que el Señor tenga para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por revelarnos cada día más tu precioso Evangelio, porque también, Señor, tú nos has mostrado de su importancia y de predicarlo a tiempo y fuera de tiempo, de predicarlo con poder, sabiendo, Señor, que es el gran mensaje, es la gran bendición, es la gran noticia que al creer y confiar en este Evangelio que es acerca de nuestro Señor Jesucristo, Señor, pasamos de muerte a vida. Señor, nuestra alma vive para ti y estará por siempre contigo, porque, Señor, en ti hemos sido perdonados, sanados y restaurados. Gracias, Señor. Oro para que puedas usarnos, Señor, en este poderoso mensaje y podamos también todos recibir tu revelación para vivir y caminar por ella. Gracias te damos por todo nuestro ministerio y por todos los que escuchan este mensaje, Señor, que sea de bendición para su vida, para predicarlo, vivirlo y movernos conforme a la revelación de nuestro Señor Jesucristo y de su poderoso Evangelio. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Miren, el día de hoy ya comenzando, ya estamos ya cerrando la previa de la convención, que es en la Semana Santa, los días viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de abril. Estamos muy contentos y esperamos ver a la mayor cantidad de personas y si no, sabemos que estarán conectados para recibir esta gran y poderosa bendición del cielo. Quiero invitarlos a que puedan abrir sus Biblias ya en el libro de Romanos. Vamos a leer desde Romanos capítulo 3, del verso 21 al verso 28. ¿Ya? Así que vamos a leer todos esos versículos. ¿Ya? Así que los voy a invitar. Ahí estamos en pantalla, capítulo 3, del verso 21 al 28. Y dice así, en Romanos: Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pasemos a la siguiente, sigamos leyendo hasta el 28. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? Sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Vamos a desglosar esta palabra preciosa que revela el Evangelio y recuerden que la palabra de hoy es vivir a la luz del Evangelio. Siempre es bueno un repaso, entender y tener cada vez mayor claridad del Evangelio. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos la revelación, que eso sería un entendimiento de Dios, que Dios, cuando hablamos de la palabra revelación, es que Dios nos abrió el entendimiento, como dice la palabra, para entender, para conocer esos misterios y entender lo que Dios nos quiere decir. A eso le llamamos revelación, lo que el libro de Daniel decía, los entendidos se entenderán. O sea, las personas comunes y los hijos de Dios se les será revelada la palabra. El velo que había, que no lo podían entender en un tiempo, ese velo en algún momento será quitado y ahora podrán ver la palabra y la entenderán. Eso es una revelación y vamos a seguir profundizando en esa revelación del Evangelio porque los primeros versos muestran
el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí de Romanos 3, del 21 hasta el 26 aproximadamente, va a mostrar el Evangelio. Y lo vamos a reforzar. Dice en el 21, en el verso 21, pero ahora, aparte de la ley, porque acuérdense que cuando está predicando Pablo, aquí le está predicando a personas que hay un grupo una comunidad de gente cristiana donde conviven creyentes del Señor Jesucristo, judíos y gentiles convertidos. Y por eso le está diciendo a los que conocían en ese tiempo los judíos la ley, dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. O sea, está diciendo, aparte de que ustedes lo que conocían era la ley de Moisés y que todo el pueblo de Israel y el pueblo escogido de Dios, sacado desde Egipto, lo que conocía era la ley de Moisés dada por Dios en el monte Sinaí, que está en lo que ellos les denominan el pueblo judío, la Torá, está en los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Número, Deuteronomio y Levítico. Y dice, ahora, aparte de la ley, de toda la ley de Dios que está ahí en los primeros 5 libros, dice, aparte de la ley, la justicia se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cuál es la justicia de Dios? Va a hablar que es Jesucristo. ¿Dónde estaba testificado todo esto? En la ley y en los profetas. Tanto en los 5 primeros libros como en todo el Antiguo Testamento revelaban que había de venir un reino, que había de venir un rey, que restauraría todas las cosas, que su reino sería eterno, que habría un Salvador, cómo va a padecer, que este ungido iba a establecer un reino que nunca más iba a tener fin, y cómo Dios iba a ser hijo de Abraham de todas partes, y la promesa que le dio a Abraham, que iban a ser benditas todas las naciones en él, se iba a cumplir aquí, en Cristo Jesús. Entonces dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Está diciendo de que este evangelio, que se trata acerca de nuestro Señor Jesucristo, dice que esta justicia que estaba revelada en los profetas es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creemos en Él. Entonces ya no hay griego, ya no hay judío, todos tienen que creer en Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida y nadie viene al Padre si no es por Él. Porque no hay diferencia. No hay diferencia entre griegos, no hay diferencia de judíos, no hay diferencia entre sabios y necios, no hay diferencia el que entendía y trataba de cumplir la ley y el que no la cumple. Ya no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están todos destituidos de la gloria de Dios. Todos destituidos de la gloria de Dios. Y aquí dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Tú y yo no hicimos nada, no participamos en nada en la salvación que nos fue dada como regalo del cielo. El Señor por su gracia ideó y creó nuestro Padre terrenal, nuestro Padre celestial, creó un plan redentor para toda la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es un plan poderoso que está desde el Génesis revelado, en la ley y en los profetas revelado este plan redentor. Siendo justificados todos nosotros por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Nadie de nosotros ha participado, nadie de nosotros ha hecho una obra buena, nadie es lo suficientemente malo para que el Señor no pueda perdonarlo, y nadie es lo suficientemente bueno para que por sus obras alcance la salvación. Todos pecaron, todos destituidos de la gloria de Dios, y la única manera es que el Señor en su gracia nos dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Leamos el 25 ahora. Dice, ¿a quién Dios puso como propiciación, como la ofrenda?
como la ofrenda por medio de la fe en su sangre. Dios lo puso para que Él sea el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es la propiciación que va a quitar el pecado del mundo y todo esto, dando la ofrenda, el pueblo lo que hace es tener la fe en el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios es misericordioso, Dios nos perdona, y cuando nos ve a través de Jesús, perdonados, limpiados por la sangre de Jesús, Él pasa por alto todos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque nos ve ahora a través de Jesús. Nosotros adquirimos las vestimentas, adquirimos la naturaleza de nuestro Señor Jesús, y ahora el Señor, nuestro Padre, ya no nos ve a nosotros mismos, sino que nos ve a través de Jesús. Y Él siempre ha sido paciente con la humanidad, una y otra vez esperando que la humanidad venga al arrepentimiento y confíe en la obra redentora de Él. Cuando antes Jesús no había venido, también los hombres de Dios habían sido justificados en la fe en cada una de las palabras y de las promesas que nuestro Dios, nuestro Padre, hizo. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo, Jesús, y el que justifica al que es de la fe en Jesús. O sea, aquí dice, el que es justo es Dios, porque Él obra en justicia, y Él es el justo, y nuestro Señor Jesús, que es Dios, Él es el justo, Él es el santo. Y Él, Dios, justifica al que es de la fe en Jesús. Si tú no estás en la fe en Jesús, Dios no te puede justificar. Y nosotros somos justificados únicamente por la fe en Jesús. Por lo tanto, del verso 21 al 25, el apóstol Pablo está explicando, en el fondo está tratándole de explicar que si nosotros somos salvos y creemos en Jesús, en que Él vino, murió y resucitó, es únicamente porque esta obra es la obra redentora de nuestro Dios. Que el Hijo unigénito de Dios dejó el cielo, se hizo hombre para entregarse por todos nosotros y ser la propiciación, ¿cierto?, de Dios, y ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y que nosotros, toda la humanidad, nos habíamos descarriado, y no hay nadie lo suficientemente bueno para que pueda, por su bondad, por su propia por esfuerzo, por tratar de portarse bien, por tratar de hacer bien las cosas, alcance, ¿cierto?, el perdón y la justicia de Dios. Porque por cuanto todos pecaron, y todos somos pecadores, y todos nacimos en una naturaleza pecadora, ¿cierto?, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces Pablo está tratando de decir, tú no participaste en nada en esta obra redentora. Tú no hiciste nada más que creer en la única alternativa que Dios te puso de salvación. Pero el proceso, la fe, la obra, la apertura de su Espíritu Santo no tiene nada que ver con nosotros. No tiene que ver que una persona sea judía o sea gentil. Si tú hoy conoces a alguien que nació en Israel, no está más lejos que tú o más lejos que el que vive al frente y se embriaga y le pega a la señora todos los días. Nadie está lo suficientemente lejos de Dios para que Dios y su misericordia y su amor no lo alcance. Y nadie está lo suficientemente cerca de Dios que aún no conozca a Cristo, pero que pueda llegar a Dios sin pasar por la puerta estrecha que es nuestro Señor. Amén. Eso nos tiene que quedar claro, porque somos los que predicamos la buena noticia a griegos y a no griegos, a todas las personas. Entonces Pablo, sabiendo esto, dice, ¿dónde está la jactancia? ¿Dónde está la jactancia?
queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Por qué dice Pablo cuál es la jactancia? Porque tú no te puedes jactar, tú no puedes decir, yo soy una buena persona, yo no llegué tan mal al evangelio. Es verdad, ese hermano llegó ebrio, mató a 5 personas, violó, hizo esto otro, pero yo no era tan malo. Yo no era tan malo. Es más, muchas personas dicen, es que yo no soy tan mala si yo no he matado a nadie, yo no he robado nunca, yo no he ido a la cárcel, yo no he violado, yo no he hecho nada. ¿Qué problema podría tener Dios conmigo? Pero es que lo que pasa es que por cuanto todos pecamos, por naturaleza pecamos. Es como cuando tú tienes una enfermedad congénita. Por ejemplo, supongamos que nace un bebé de una mujer o de alguien que tiene una enfermedad congénita. No quiero decir nada para no afectar a nadie en su corazón, pero una enfermedad y la recibe por herencia la enfermedad. Pregunta, ¿qué culpa tiene ese bebé de recibir esa enfermedad por herencia? ¿Qué culpa tiene ese bebé de recibir una miopía y un astigmatismo severo? ¿Qué incluso culpa tiene ese bebé que nace con SIDA cuando él no hizo nada? Asimismo, tú podrías decir, ¿qué culpa tengo yo de haber nacido en pecado? Bueno, por la herencia, por Adán, es que nosotros veremos. Pero lo tremendo es que sí hay una solución. Y todos estamos a la misma solución de Dios de creer y confiar en su Hijo. Entonces Pablo dice, ¿dónde está la jactancia? Si todo lo hizo Dios, la obra la hizo Dios. Nuestro Señor Jesús fue a la cruz. Él es la propiciación, Él es el Cordero de Dios. Aleluya. Él es el Cordero de Dios. Entonces, cuando tú entiendes qué es el Evangelio, qué hizo Dios por ti y cuál era tu naturaleza y cuál era nuestra posición antes de que se nos revelara la cruz de Cristo, antes de que se nos viniera la luz del Evangelio, si tú sabes que estabas destituido de la gloria de Dios y que por más que tú te creías una buena persona, estaba destituido de la gloria de Dios, aunque te suene chocante, aunque hoy día te suene fuerte. Yo te quiero decir por la palabra de Dios que no hay justo ni siquiera uno. Y si Jesucristo no venía a tu vida, tú te ibas derechamente al infierno y yo también. Porque por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y no hay justo ni siquiera uno. Si eso es así, ¿cuál es la jactancia? ¿Cómo te vas a jactar de algo que es un regalo? Dios te regaló por amor, por misericordia. No lo merecíamos, pero por su amor, por su gracia, por su misericordia, nos dio esta salvación que el apóstol dice tan grande. Aleluya. Y hay personas que se ponen a debatir si la salvación se pierde o no se pierde. La verdad, eso es divagar. ¿Por qué una persona podría pensar, ¿se pierde o no se pierde? Porque no está seguro, o porque quiere ver cuál es el límite al cual puedo pecar sin perder la salvación. Porque dudo que una persona que entienda que esto es un regalo del cielo y es el tesoro más grande, encontrar el reino de Dios y recibir la salvación del cielo y poder entrar al reino de Dios cuando naciste de nuevo, cuando recibiste este evangelio y la luz del cielo te resplandeció en plena cara y te abrió los ojos y te abrió el entendimiento y me abrió el entendimiento y me abrió los ojos y la luz de Cristo me resplandeció en la cara. ¿Cómo voy a pisotear una salvación tan grande? ¿Cómo voy a tomar el regalo más grande del cielo y decir no me importa? Es porque entonces no he entendido la revelación del regalo que Dios me ha dado en el Evangelio. Es porque entonces no he entendido cuál era mi condición. Porque entonces a lo mejor creo que hay algo bueno en mí, que aunque yo no recibiera el Evangelio, igual me iba al cielo. Cuando la palabra dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y nadie es lo suficientemente bueno. Tu vida antes de Cristo no era la que el Señor quería que vivieras. Entonces, cuando tú sabes
lo que es el Evangelio y cómo es tu vida, es que vives agradecido. Gloria a Dios. Es que vives agradecido de nuestro Señor. Es que sabes que no tienes cómo agradecer, cómo pagar esta salvación tan grande. Y vives para el Señor y por eso que eres capaz, y aquí por eso que dice que toda la ley, dice nuestro Señor, y los profetas se resume en amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque es una salvación tan grande, porque la ley y los profetas, acuérdate que dice que esta justicia de Dios se reveló en la ley y en los profetas. Por eso que Jesús dice, la ley y los profetas, ¿cierto?, se resumen en amar a tu Dios y a tu prójimo. ¿Por qué? Porque si tú entiendes lo que te regaló el Señor, y que ahora estarás una eternidad con Él, y que ahora tu alma no morirá, y que tu alma irá al cielo. Si hoy día mueres, vas al cielo, y que el Señor nos va a resucitar en el día postrero, entonces tú vas a vivir agradecido, gozoso, alegre, bendecido y amando al Señor con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón, porque era algo que tú jamás ibas a poder pagar. Vas a vivir agradeciendo este regalo. Te dieron y nos dieron el regalo más grande que el Señor nos pudo haber dado. ¿Cómo no vamos a vivir agradecidos y gozosos de nuestro Dios que nos amó mucho antes de lo que nosotros lo amáramos, si Él nos dio la salvación tan grande? Obviamente que una persona que tiene esa revelación ama al Señor, su Dios, con toda su mente, con toda su alma y con todo su corazón. Y también, como sabe que esto es por gracia, que no es judío ni griego, y no es que él era mejor que otra persona, no es que el Evangelio nos llegó porque éramos mejores, no es que nos llegó porque nosotros habíamos nacido en un hogar cristiano, o porque habíamos nacido. Tú puedes hoy día nacer en cualquier parte, ser hijo de gente, de narcotraficantes, de gente que mata, de gente que está en el exilio. Puedes vivir en el peor hogar o en el mejor hogar, y el Evangelio te va a llegar por Cristo Jesús para que alguien te lo predique, y tienes que saber cuál es tu condición antes de que el Evangelio te llegue, y la revelación de Dios va a venir y la luz de Cristo te va a resplandecer en plena cara, y vas a agradecer al Señor por la eternidad una salvación tan grande. Gloria a Dios. Y vas a amar a tu prójimo. Al que aún no lo conoce, vas a verlo con misericordia, con amor, porque aún no lo conoce. Necesita este Evangelio, pero no así como, no me escuchó, chao, te va a ir al infierno. Es porque tampoco sabemos qué es realmente el infierno. Es porque tampoco entendemos totalmente qué Dios hizo con nosotros de sacarnos de las tinieblas a la luz. No sabemos cómo es el lugar de tormento eterno. Ahora, ¿somos responsables de que ellos digan sí o no? No. Pero por amor, quizás lo haríamos de mejor manera. Quizás nos esforzaríamos más. Y cuando un hermano en la fe, que lucha con su carne, que lucha contra el enemigo y que lucha contra este mundo y contra su carne, porque como dice el apóstol Pablo, hace lo que no quiere y lo que quiere no lo puede hacer, necesita la misericordia tuya, necesita el perdón tuyo, necesita mi perdón y mi misericordia. Porque si yo entendiera lo que es el Evangelio, entonces yo amaría a mi prójimo como a mí mismo, porque sabría que yo no hice nada. Pero el que cree que algo hizo y que Dios le debía algo, si tú crees en tu corazón que Dios te debía la salvación, que Dios te debía algo, yo te quiero decir que Dios no te debía nada. Dios te regaló, no te entregó algo que te debía, tampoco te entregó algo que te merecías, tampoco entregó algo que tú habías trabajado por ello. No. Dios te dio un regalo por gracia. Tú no hiciste nada, yo no hice nada, y la luz de Cristo me resplandeció. Ahora lo que nos queda es vivir en gratitud para con Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, siendo misericordiosos y perdonadores. Eso es vivir a la luz del Evangelio. A veces me doy cuenta de que nosotros no tenemos la revelación total del Evangelio, y por no entender cuál era nuestra condición antes y lo que Dios hizo con nosotros por gracia, es que nos vemos con la autoridad de enjuiciar a cualquiera, es que nos vemos con la autoridad de ser como los fariseos, porque los fariseos confiaban que su salvación y que Dios estaba con ellos porque cumplían la ley.
Y eso es un fariseo, es un religioso que cree de que porque él cumplía la ley, entonces yo soy mejor que el resto. Y por eso que un fariseo oraba: Señor, gracias porque yo no he sido tan pecador como aquel, yo no he sido eso, y gracias porque yo he vivido siempre apartado. Y dice la palabra que el Señor escuchaba más prontamente al pecador. ¿Por qué? Porque buscaba la misericordia y vivía en gratitud. Este fariseo no vivía en gratitud, porque para él nació judío, él lo circuncidaron al 8º día. Lo único que a Dios le queda es recibirlo en su reino, porque ya hizo todo. Asimismo, muchos cristianos creen así como: el Señor ya me perdonó, ya, ¿qué le quedaba? Salvarme nomás, pues. ¿Qué más? Si yo tampoco era una tan mala persona, ¿y qué le quedaba? Salvarme. Entonces ahora me veo con la autoridad de enjuiciar al que no es salvo, de enjuiciar al que no hace esto. Oye, o bien otros pisotean la salvación como diciendo: no, ya soy salvo, así que ahora hago lo que quiera y vivo la vida loca, total no importa. Entonces me atrevo a pisotear esta salvación tan grande porque tampoco entiendo la salvación y el regalo y lo que costó a nuestro Señor y lo que significa que pasemos de muerte a vida. Porque quien entiende esta salvación, quien entiende el Evangelio, no la pisotea. Amén. Y quien entiende este Evangelio vive en gratitud y no anda enjuiciando al resto, porque sabe que no hizo nada. No hay nada bueno en nosotros, no hubo nada que nosotros participáramos en esta salvación tan grande. Por lo tanto, ¿con qué autoridad vamos a enjuiciar a alguien? ¿Dónde está la jactancia? ¿Qué hice yo? Nada. Pongamos la siguiente victoria ya para cerrar. Voy a leerles Lucas capítulo 7, verso 47. Amados, entender y vivir a la luz del Evangelio va a solucionar tu matrimonio. Aleluya. Va a solucionar tus relaciones con tus hijos. Va a solucionar tu relación laboral. Va a solucionar tu relación con tu pastor. Tu pastor va a solucionar la relación con tus discípulos. Va a solucionar la relación entre los hermanos. Porque entendemos que es por gracia. No es que ahora tengamos una autoridad para poder sentarnos ahí en la cátedra de Moisés y ponernos a enjuiciar al resto. No, es una salvación por gracia. ¿Cuál es la jactancia? Grábate ese versículo. ¿Cuál es la jactancia? Ninguna. Ninguna. Es por la fe en Cristo. Miren, aquí el Señor está, y después puedes leer la parábola cuando el Señor habla de perdonar y pedir perdón, y entenderás por qué el Señor ahí dice que tenemos que perdonar 70 veces 7. ¿Y por qué el Señor le recrimina al que no perdonó? Si le fueron perdonados todos sus pecados, ¿qué le costó perdonar a su hermano la ofensa? En otra parte. Y aquí un fariseo invita a Jesús a su casa, Simón, y entra una mujer, ¿cierto?, que no tenía muy buena reputación y supuestamente era ultra pecadora. Viene y derrama un perfume a nuestro Señor y le besa sus pies y se lo enjuga con sus lágrimas. Y este hombre dijo: ay, si supiera que esta mujer es pecadora, parece que este no es profeta, no cacha nada, no entiende lo que está pasando. Pero el Señor, voy a leerte solamente el verso 47, dice: por lo cual te digo, porque le dice: mira, si tú me amaras, le dice a ese fariseo: mira, entré a tu casa, no me diste agua para limpiar los pies, no me diste beso, ni me ungiste con aceite. O sea, me atendiste como cualquier cosa. Seguramente a tu otro invitado de alta alcurnia le haces todo, las formalidades. A mí ni siquiera me tomaste en cuenta. Pero mira lo que dice, esta es la parte importante. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Y mira lo que agrega. Esta es la parte que quiero que te memorices también. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Qué significa esto, amado? ¿Qué significa esto? Significa que hay personas que están en el Evangelio y que aman poco. Aman poco a su Señor y aman poco a su prójimo. ¿Por qué? Porque se creían buenas personas y creían que Dios tenía una deuda y que en realidad ellos lo único que a Dios le quedaba era salvarlos. Y que poco menos que le hicimos un favor a Dios recibiendo su evangelio. Que Dios, si nosotros no nos convertíamos, iba a estar llorando y triste. Cuando nosotros somos los bendecidos, cuando nos resplandece la luz de Cristo. Pero ¿cómo esa persona
se sentía que no tenía una vida tan mala, y cuando llega a la luz del Evangelio se da cuenta que hay otros que eran peores, y ahora se siente con la autoridad de enjuiciar a otro, entonces como se le perdonaron a su parecer, pocos pecados, entonces ahora perdona poco. ¿Por qué? Porque ama poco. Porque no entiende que le perdonaron todos sus pecados. Hasta los que pensaba, hasta los que iba a cometer, todos sus pecados le fueron perdonados. Pero no, esa persona cree que le perdonaron solo algunos, porque no era tan malo. Entonces, como en su mente cree que se le perdonó poco, poco ama a Dios y a su prójimo. Así actuaba ese fariseo, amaba poco. ¿Por qué? Porque dijo, no, yo soy fariseo, yo soy de Dios. Entonces su amor para con el Salvador, su amor para con el Mesías, su amor para aquel que podía perdonar todos los pecados, era poco. Porque para él no necesitaban que le perdonaran casi nada. Pero una mujer ultra pecadora, que había cometido todas las cosas, amó mucho. ¿Por qué? Porque ella sintió que la única manera que podía tener vida eterna era que le perdonaran todos sus pecados. Y no sabía cómo vivir su vida y agradecerle al Salvador, a nuestro Señor, a nuestro Mesías. No sabía cómo desvivirse y agradecerle que le derramó el perfume más caro. Todo lo que ella tenía se lo derramó. Y le enjugó con sus lágrimas y con sus cabellos, le enjugaba los pies. Porque lo amó mucho, porque dijo, este hombre ha perdonado mis pecados. Por eso que a esta mujer le dijo, mujer, vete en paz. Tu fe te ha salvado. No le dijo tu fe te ha perdonado, tu fe te ha salvado. ¿Por qué? Porque amó mucho. ¿Por qué amó mucho? Porque sabía que le habían perdonado mucho, porque sabía que era pecadora. Eso es vivir conforme a la luz del Evangelio, sabiendo quiénes éramos, qué hizo nuestro Dios y qué hubiese pasado si nuestro Señor Jesús no paga el precio. Estaríamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora Dios nos ha dado un regalo tan grande que nosotros lo que nos quede es vivir agradecido, amando al Señor nuestro Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque o sea que aún no le ha resplandecido la luz de Cristo y la necesita, o que resplandeciéndole la luz de Cristo tiene luchas en la carne aún, y nosotros siendo misericordiosos tenemos que bendecirlo. Eso es el Evangelio. Eso es vivir a la luz del Evangelio todos los días, porque nada hicimos. ¿Dónde está la jactancia? Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Señor, oro por todos mis hermanos, para que el Evangelio nos sea revelado, para vivir conforme a la palabra del Evangelio, sabiendo que en ti, Señor, está la salvación, que nada hicimos, que solo por gracia. Nadie era lo suficientemente bueno, ni lo suficientemente malo para no recibir la misericordia de Dios, y nadie lo suficientemente bueno para ser justificado por sus propias obras, o que haya estado más cerca de Dios. Señor, revélanos tu reino, revélanos tu evangelio, para vivir, Señor, todos los días agradecidos, amándote con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos, a nuestro prójimo que aún no le resplandece la luz de Cristo, y a nuestro prójimo que habiéndole resplandecido la luz de Cristo, lucha con su carne contra Satanás y contra el mundo, orando los unos por los otros, amándolos los unos con los otros, y estando, Señor, confiados que tú, Señor, has guardado nuestra alma y en ti tenemos la salvación, y que cuando dejemos este cuerpo estaremos en tu presencia, y que tú nos resucitarás en el día postrero, y que desde ahora vivimos conforme a tu reino y a tu evangelio. Gracias, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra. Dios les bendiga, les mando un gran abrazo y nos vemos en la siguiente. Bendiciones.